Hola mis amados hermanos y amigos, reciban todos ustedes muchas y muchas bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso para sus vidas, para sus familias y para todas las personas que están a vuestro alrededor. Quiero en esta hora compartir con ustedes un texto de la palabra del Señor, el cual sé que va a impulsarlos a caminar en la fe firmes siguiendo al Señor. Este texto se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Por fe, Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado, considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. He querido llamar esta reflexión de la palabra del Señor características de una fe genuina. Y muchos de nosotros en este tiempo hemos luchado con nuestra fe. Hemos tenido momentos de dificultades, momentos de aflicción, momentos de enfermedad, momentos de escasez. Y es precisamente, mis amados hermanos y amigos, que en esos momentos nuestra fe es puesta a prueba. Es puesta a prueba para observar si en realidad nosotros hemos puesto sinceramente o genuinamente nuestra confianza y nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Miren que el Señor nos muestra un gran ejemplo en este capítulo 11 del libro de Hebreos, el cual es llamado el capítulo de la fe. Son grandes personajes de la historia bíblica, los cuales lucharon, padecieron, sufrieron por causa de su fe en Dios, y aún así siguieron creyendo, esperando obtener esa respuesta y esa gracia dada a ellos. Y en primer lugar, quiero tener dos aspectos relacionados a esta fe genuina. El primero de ellos tiene que ver con la elección. Yo decido apropiarme de una fe genuina. Y esto es muy importante porque cada uno de nosotros necesita elegir, decidir seguir al Señor o no seguirlo, creer en Él o no creer en Él. Hay muchas personas en este mundo que han seguido la corriente de este mundo y se han vuelto atrás, han negado su fe, han dejado al Señor a un lado y han puesto la esperanza en las cosas que se ven. Y mira lo que la palabra del Señor nos está diciendo, porque esto es fundamental para nuestras vidas en relación a la fe. Y nos coloca este ejemplo de Moisés y nos dice que por la fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado. Y esto es muy llamativo, mis queridos hermanos y amigos, porque Moisés tuvo que elegir, tuvo que escoger creerle a Dios o mirar las cosas terrenales, las oportunidades que él tenía en su momento, las oportunidades de triunfar humanamente hablando, las oportunidades de llegar a ser una persona de éxito. ¿Y por qué una persona de éxito? Porque Moisés fue el hijo adoptivo de la princesa del reino de Egipto. Imagínense ustedes los privilegios que podía tener estando dentro del palacio del rey, contar con la mejor educación, contar con una seguridad económica muy buena, contar con oportunidades de excelencia para conseguir buenos negocios, para tener posiciones de poder, para conseguir las mujeres que él quisiera. Mejor dicho, en parte, mirándolo desde el punto de vista humano, Moisés tenía todas las de ganar, tenía todas las oportunidades de triunfar y hasta podríamos decir que desde esa posición de poder él podía hasta liberar a su pueblo y hacer que las cosas sucedieran de una manera rápida y oportuna. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice a nosotros que Moisés, siendo ya grande, rehusó ser llamado
hijo de la hija de Faraón. Es decir, él deja a un lado ese título terrenal, deja a un lado esa esperanza y esa confianza terrenal que podía obtener al ser el hijo de la hija de Faraón. Y sin embargo, él tiene este título, lo tiene a un lado, lo echa hacia un lado. ¿Por qué? Porque es que Moisés tiene muy en claro y muy en su mente, tiene una claridad mental de que él servía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tenía un servicio que hacer a ese Dios todopoderoso, y esa fe fue inculcada precisamente por su madre. Su madre, en ese tiempo que ella pudo tenerlo, educarlo y formarlo en esa primera infancia, él fue colocado e instruido en la fe en el Señor. Y esa fe fue creciendo y esa fe fue madurando. Tanto es así que cuando él ya es grande, decide seguir al Señor. Decide rehusar de ese título, de ese privilegio, y decide obedecer al Señor y amar a su pueblo y ofrecer ese sacrificio para servir al Señor en ese pueblo. Y dice la palabra del Señor: escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado. Para esto hay que tener una fe muy impresionante, una fe bien puesta, una fe y una confianza reales en lo que el Señor desea hacer en la vida de esa persona. Moisés es un gran ejemplo que nos impulsa a nosotros a mirar la fe verdadera, una fe que está por encima de los motivos terrenales, está por encima de las posesiones terrenales. Y Moisés llama la atención que decide escoger los sufrimientos del pueblo de Dios. Y esto es muy llamativo, porque el pueblo de Dios a través de la historia ha sido un pueblo sufriente, ha sido un pueblo que ha llevado las marcas mismas del Señor Jesucristo. Cuando nosotros intentamos llevar ese verdadero evangelio y el verdadero nombre de nuestro Señor Jesús, nuestra vida va a experimentar sufrimientos. No es algo extraño, es la realidad de todos aquellos que quieren verdaderamente vivir bajo la voluntad de Dios. Y miren que Moisés toma esta decisión, decide, según la palabra del Señor, dice que escoge antes padecer aflicción con el pueblo de Dios. Es decir, toma esta decisión tan importante para su vida. Prefiere las dificultades, prefiere los problemas, prefiere el sufrimiento, porque está completamente seguro de que Dios tiene un propósito y tiene un plan en su vida y en la vida de ese pueblo llamado por Dios. Y dice que es preferible ese tipo de sufrimientos que tener el gozo temporal del pecado. Miren cómo la palabra de Dios hace esa referencia tan especial, porque es bastante llamativa. Una referencia a que las cosas que Moisés estaba experimentando a su alrededor eran cosas temporales y pecaminosas. Es decir, si él podía escoger esa parte del placer, esa parte de la autoseguridad, de tener el poder y de tener la confianza en las cosas terrenales, eso se constituía en un verdadero problema para su vida, porque era un pecado delante de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios nos muestra que para tener una fe genuina, nosotros necesitamos colocar nuestra mirada en el reino de Dios. Miren, mis amados hermanos, esto es muy importante y muy diciente para nosotros en este tiempo. Cuán necesario es que nosotros coloquemos nuestra mirada en el reino del Señor. Llama la atención que la palabra de Dios más adelante en el capítulo 12 de este mismo libro dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor Jesús. No hay otra cosa mayor y no hay esperanza mayor que nosotros podamos colocar nuestra confianza y nuestra seguridad en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis queridos hermanos y amigos, es muy posible que tú estés sufriendo a causa de algún problema,
Es posible que tú estés padeciendo necesidades económicas, necesidades alimentarias en tu vida y en tu familia. Es muy posible que también estés sufriendo algún tipo de enfermedad en la cual tú te sientas casi que derrotado. El dolor, la aflicción, la incertidumbre están golpeando tu vida. Pero Dios quiere que tú coloques tu mirada y tu confianza en Jesús. Aun cuando las cosas parezcan salirse de control, aun cuando las cosas no estén bien, aun cuando las cosas estén sucediendo, las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor parezca que ya no tienen solución. Pero el Señor dice, sigue confiando en Él. Pon tu mirada en el Señor. Y eso es lo que Dios está pidiéndonos a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que por considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Y esto es tan importante, mis amados hermanos, porque nuestro galardón no es un asunto terrenal. Nuestro galardón no tiene que ver con recompensas terrenales, con dinero, con riquezas, con tierras, con casas. Nuestro galardón tiene que ver con estar plenamente en la presencia del Señor, estar con Él, garantizándonos el Señor que vamos a estar en su reino, en lo que verdaderamente tiene en lo que verdaderamente perdura para siempre. Las cosas terrenales, el dinero, el oro, la plata, la fama, la posición social aquí en la tierra son cosas que van a pasar. La palabra de Dios es clara al decirnos a nosotros que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. El Señor nos está diciendo cosas maravillosas para nuestras vidas, pero también nos coloca ejemplos de personas que siguieron confiando en el Señor a pesar de estar padeciendo momentos de dificultad y momentos de tensión y momentos de enfermedad. Y coloco un ejemplo: Job, ese hombre que sufrió tanto y que tuvo en su mente, en su corazón y en su cuerpo padecimientos fuertes. Él pudo decir con toda confianza que aunque Dios no lo sanara, es decir, que aunque Dios llevara su vida hasta la muerte misma, él seguiría confiando en Dios. Eso es fe. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que nuestra mirada esté puesta en Él, que nuestra confianza esté puesta en Él. Amado hermano y amigo, Dios te está llamando a que tú coloques tu mirada en Él, tu confianza en Él, tu fe en Él, y que sea una fe verdaderamente genuina. Y esa fe genuina tiene que ver con esos dos aspectos: el decidir seguir al Señor por encima de cualquier circunstancia y el poner la mirada en los asuntos del reino de Dios. Es decir, nuestra fe, cuando es una fe genuina, está siempre apuntando a los galardones celestiales. Siempre estará apuntando a lo que el Señor tiene para nosotros, a la recompensa que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. No quiere decir esto que vamos a estar cruzados de brazos aquí en la tierra. No, tenemos que trabajar, tenemos que insistir, tenemos que evangelizar, tenemos que proyectarnos, tenemos que avanzar, tenemos que estudiar, tenemos que conquistar, pero siempre teniendo en cuenta que lo que hacemos, lo hacemos según la voluntad de Dios y lo hacemos para la gloria del Señor y lo hacemos porque Dios desea que nosotros estemos bajo su dirección. Esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así como Moisés se sometió a la voluntad de Dios, así también nosotros estamos invitados a someternos a su voluntad. Querido amigo que me estás escuchando, tú también necesitas colocar tu confianza y tu esperanza en el Señor. Yo te invito a que tú de corazón le entregues tu vida a Él y decidas colocar tu fe y tu confianza solamente en Jesús. Repite esta oración. Oh pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor.
¿Por qué luchar por no escuchar que en una vez en el Calvario por tu alma se entregó? Y por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en él hay salvación. Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor y que hay una gloria que te espera más allá. Hoy con grande fe arrodillado ante su altar pedirías perdón, brindándole a él tu corazón. Querido hermano y amigo, te doy la bendición en esta hora. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti paz. Dios te bendiga grandemente.